Bueno, el tema que vamos a ver a continuación es trastornos de la cicatrización y con esto completaríamos lo que refiere a la unidad temática número 1 del programa en su punto de traumatología básica. Ustedes hasta ahora vieron los conceptos generales de la traumatología básica. Hablaron de las lesiones traumáticas más comunes, como las contusiones o traumatismos cerrados, y las heridas o traumatismos abiertos. También ya hablaron de los conceptos más generales del manejo del paciente traumatizado y finalmente las complicaciones locales de los traumatismos, como el absceso, el flemón y la fístula. Lo que vamos a ver ahora entonces son los trastornos de la cicatrización. Y hay otro punto en el programa que dice textualmente trastornos de la cicatriz, y yo lo coloqué acá con un signo de interrogación porque no queda realmente claro si en medicina veterinaria vemos trastornos de la cicatriz. Es decir, nosotros podemos tener trastornos del proceso de la cicatrización, o en medicina humana está descrito un trastorno de la cicatriz una vez que se ha terminado el proceso de la cicatrización, que es lo que se llama el queloide. Realmente no hay evidencias de que exista el queloide en medicina veterinaria, por lo tanto deberíamos referirnos solamente a trastornos de la cicatrización. Pero después, al final, vamos a hacer alguna breve mención a las diferencias entre los trastornos exuberantes de la cicatrización y el queloide en medicina humana. Entonces, vamos a ver 4 puntos referidos a este tema. En primer lugar, vamos a hablar o a repasar lo que ustedes ya conocen del proceso de la cicatrización normal. En segundo lugar, vamos a hablar de la cicatrización retardada, en la cual el proceso de la cicatrización se da normalmente, pero en tiempos más prolongados. Y después vamos a ver 2 entidades sí patológicas, que son la úlcera y la granulación exuberante, que están caracterizadas porque en el primer caso, en el caso de la úlcera, el proceso de cicatrización genera una destrucción de tejido, y en la granulación exuberante ocurre lo contrario, es decir, hay un aumento en la producción del tejido cicatrizal. Vamos a comenzar entonces con el repaso de la cicatrización normal, que ustedes ya conocen, recordando que el proceso normal de la cicatrización está formado por diferentes fases y que hay diferentes tipos de cicatrización. La cicatrización normal es un proceso complejo, bioquímico, tisular, que involucra la actividad de muchos mediadores químicos llamados corrientemente citoquinas. Existen muchas citoquinas activas durante el proceso de la cicatrización, que son producidas obviamente por diferentes tipos celulares que van a estar presentes en todo este proceso, y vamos a encontrar citoquinas que son reguladoras del crecimiento celular, y por el otro lado citoquinas que son reguladoras de la destrucción celular, de la destrucción de tejido. Y entonces todo el proceso de la cicatrización tiene que estar en perfecto equilibrio entre estas dos cosas, es decir, entre la formación de tejido y la destrucción de tejido, para que se llegue a un final correcto. La cicatrización tiene entonces diferentes fases. Según los autores, para algunos autores hay 3 fases, para otros autores hay 4 fases, pero más o menos el concepto de todo este proceso es más o menos parecido. Yo voy a ir nombrando algunas células y voy a ir nombrando algunas citoquinas, algunas sustancias. Por ejemplo, dentro de las citoquinas
que se encargan de regular el crecimiento y la reproducción celular. Tenemos, por ejemplo, el factor de crecimiento plaquetario, el factor de crecimiento fibroblástico, el factor de crecimiento epitelial, el factor de crecimiento vascular endotelial. Fíjense que estoy nombrando básicamente factores de crecimiento celular. En contraposición a esto, vamos a encontrar también la actividad de determinadas citoquinas, por ejemplo, las metaloproteinasas de matriz, que son las encargadas de la reposición normal en condiciones fisiológicas del tejido colágeno. O sea, el tejido colágeno tiene que ser recambiado cada cierta cantidad de tiempo y de esto se encargan las metaloproteinasas de matriz. O sea, destruir parte del colágeno para que se pueda producir colágeno nuevo. Este es el equilibrio que se tiene que dar en todo el proceso normal de la cicatrización. Con respecto a las fases, la primera fase que yo he colocado acá es la fase de hemostasia. La fase de hemostasia es la que ocurre inmediatamente después del trauma, si es que el trauma ha producido una herida. La hemostasia o la fase de la hemostasia es un periodo corto que dura muy poco tiempo, muy pocas horas, y en la cual intervienen, primero hay un proceso de vasoconstricción inmediato, que es el primer mecanismo que el organismo trata de poner en juego para evitar la hemorragia, y en segundo lugar, la formación del coágulo, ya sea intravascular o extravascular, a partir de la actividad plaquetaria. Esta actividad plaquetaria va a ser muy importante porque va a ser la base arquitectónica estructural junto con la fibrina, a partir de la cual va a empezar todo el proceso de la regeneración del tejido nuevo. La vasoconstricción es corta, el objetivo principal es cohibir la hemorragia e inmediatamente empieza a producirse, después de esa vasoconstricción, un proceso de vasodilatación. La vasodilatación, que todos la conocen como asociada a estos procesos inflamatorios, tiene que ver con la facilidad de la llegada de determinado tipo de células que van a ser los que inician el proceso reparador. Entonces, luego de terminada esta fase de la hemostasia, que puede durar unas 3, 4 o 5 horas, pasamos a la segunda fase, que es la fase inflamatoria. La fase inflamatoria probablemente sea la más crítica en cuanto a la regulación de todo el proceso. Es aquí donde vamos a poder encontrar las causas que lleven a alteraciones en el proceso de la cicatrización, porque puede existir un perfil de citoquinas proinflamatorios que prolonguen esta fase inflamatoria y entonces a partir de ahí que el proceso de la cicatrización normal se transforme en un proceso patológico. Hay que entender que si estamos hablando de una herida que pueda generar una reparación o una cicatrización por primera intención que ustedes ya vieron y enseguida vamos a repetir, todas estas fases tienen tiempos más cortos, pero si la herida lleva a que se tenga que establecer un proceso de cicatrización por segunda intención, se empiezan a prolongar estas fases, fundamentalmente la fase inflamatoria. Entonces, en esta fase inflamatoria tenemos que destacar, por un lado, la presencia de fibrina extracelular, extravascular, que como yo decía recién, va a ser la base sobre la que va a empezar a producirse la reparación tisular.
Y la otra cosa muy importante es que a partir del proceso de vasodilatación y extravasación sanguínea se va a producir la llegada de polimorfonucleares. Entre estos, los más importantes que tenemos que destacar son, en primer lugar, los neutrófilos. Los neutrófilos tienen su actividad principal en las primeras 24 o 48 horas porque son aquellos responsables de empezar a generar rápidamente una actividad antiinfecciosa luego de producida la lesión. En segundo lugar, vamos a tener a los macrófagos derivados de los monocitos y en tercer lugar, los linfocitos. Una vez que se empieza a producir la actividad de los neutrófilos, posteriormente empieza la actividad macrofágica, o sea, la limpieza, por llamarlo de alguna forma, del tejido que se ha lesionado a partir de la actividad de los macrófagos. Tienen que recordar que los macrófagos tienen no solo la actividad fagocítica, sino que también tienen una actividad antimicrobiana muy importante a partir de la producción del óxido nítrico. En esta fase inflamatoria, entonces, vamos a encontrar la producción de citoquinas proinflamatorias durante un periodo aproximado de unos 3 a 4 días. Luego de lo cual va a empezar la fase proliferativa de la cicatrización, que podríamos subdividir en diferentes subfases. Por ejemplo, tenemos la angiogénesis, tenemos la fibroplasia, la colágenogénesis, la epitelización y la contracción. Vamos a hacer un breve repaso de cada una de estas partes. La angiogénesis es el proceso por el cual se empiezan a producir nuevos vasos sanguíneos que van a ser un aporte de oxígeno y de llegada de células al tejido que se está produciendo. Los estímulos bioquímicos más importantes para la angiogénesis son, en primer lugar, la hipoxia tisular. A medida que se produjo la lesión, hay zonas que van a quedar con disminución de irrigación sanguínea y entonces esa disminución de las concentraciones de oxígeno es un factor para la formación de vasos sanguíneos. Y podríamos mencionar a una de las citoquinas más importantes en este sentido que se empieza a liberar a partir de esa hipoxia, que es el factor de crecimiento vascular endotelial. Este proceso de angiogénesis va a ser fundamental, como decía recién, porque a partir de él llega nutrición, llega celularidad nueva al tejido que se está formando. Y uno de los componentes celulares más importantes que empieza a producirse en este caso es la fibroplasia, o sea, la producción de fibroblastos y a partir de estos fibroblastos la producción de tejido colágeno. O sea, que ya empezamos a ver cómo el tejido empieza a repararse a partir de regular la producción de un perfil celular que sea productor de tejido en equilibrio con otro factor que sea destructor de tejido que se está necrosando y que no sirve para la reparación. Luego empieza la epitelización. Y la epitelización es un proceso que empieza desde la periferia hacia el centro, o sea, desde los bordes periféricos de la lesión va a empezar a crecer un tejido epitelial que va a ir centrípetamente cerrando la lesión hasta que llegue a su cierre completo. Y para que esto ocurra es muy importante que se produzca otro fenómeno que es el de la contracción. ¿En qué consiste la contracción? En determinado momento, los fibroblastos que habían sido encargados de la colágenogénesis pasan
a convertirse en miofibroblastos, o sea, fibroblastos que tienen una capacidad contráctil. La formación de epitelio a partir de citoquinas formadoras de epitelio más la presencia de miofibroblastos van a hacer que este proceso de epitelización se vaya produciendo hacia el centro, aproximadamente creciendo 1 milímetro a 2 milímetros por día. Eso es una velocidad aproximada promedio normal. Esto es lo que ocurre en la fase proliferativa, una fase que dura aproximadamente hasta el día 14-15. Es lo que nosotros podríamos decir, bueno, visualmente ya veo la cicatriz hecha, es decir, parece ser que la herida cicatrizó. Pero después de esto continúa una cuarta fase, que es la fase de remodelación, que es una fase mucho más inaparente y que puede durar mucho tiempo, hasta 1 o 2 años post-traumatismo. Una de las cosas más importantes que ocurren en este proceso de remodelación de la cicatriz es que el primer tejido cicatrizal está conformado por colágeno de tipo 3, que es un colágeno de mucha menos resistencia y sobre todo mucho menos tensil. En este tiempo de la remodelación, este colágeno de tipo 3 va siendo sustituido por un colágeno de tipo 1, que es el de la piel normal y por lo tanto un tejido mucho más resistente que el tejido colágeno inicial del primer proceso cicatrizal. O sea, que en todos estos procesos que hemos mencionado acá, estas fases de hemostasia inflamatoria, proliferativa y remodelación, más o menos el organismo se toma aproximadamente 1 año o más para poder llegar al fin. Tenemos después los diferentes tipos de cicatrización que ustedes ya conocen y dependen de cómo haya sido o cuál haya sido el agente traumático. Entonces tenemos los procesos traumáticos que van a cicatrizar por primera intención. El ejemplo más claro es una herida quirúrgica. Es aquella herida que tiene un afrontamiento perfecto de sus bordes. Después tenemos las heridas de segunda intención, que son aquellas heridas que no pueden ser suturadas o que sus bordes están muy separados, entonces tiene que haber todo un proceso de formación de tejido de granulación mucho más intenso y que lleve más tiempo que el anterior. Y puede existir una tercera posibilidad, que es lo que denominamos la cicatrización por primera intención retardada, que es aquel proceso en el cual nosotros observamos durante las primeras 48 o 72 horas cómo empieza a producirse la primera fase de la cicatrización y en base a esto poder decidir, por ejemplo, si luego de esas 48 o 72 horas podemos suturar o generar una herida que pueda ser suturada para que finalmente repare por primera intención. Uno de los aspectos más fundamentales en esta observación es la presencia de infección. Es decir, que de acuerdo a los parámetros que ustedes ya conocen en cuanto a considerar a una herida como contaminación inicial, con contaminación o infección, vamos a poder definir si esa herida que estamos observando en las primeras 48 horas y que no hemos suturado, tal vez luego de ese tiempo observemos un buen tejido que puede ser entonces suturado para que la cicatrización sea más rápida. Esto es entonces lo que vamos a decir de cicatrización normal. Y vamos a pasar a la cicatrización retardada,
en la cual todas las fases que vimos del proceso de la cicatrización se dan de forma normal, pero en un tiempo mayor o más prolongado a lo que sería fisiológico. Entonces decimos que la cicatrización retardada es un proceso de cicatrización normal con prolongación fundamentalmente de la fase inflamatoria. Como yo les decía recién, la fase inflamatoria tal vez sea la fase más crítica de todo este proceso en cuanto al perfil de citoquinas que predomine y la posibilidad de que la prolongación de la fase inflamatoria termine en un proceso patológico. Entonces, esa prolongación de esa fase inflamatoria podría darse por diferentes fenómenos que no necesariamente tienen que transformar al proceso de la cicatrización en un proceso patológico. Por ejemplo, la infección, como mencionábamos recién, podemos monitorear el proceso de la cicatrización para observar si hay parámetros que nos indiquen una infección, o la infección puede prolongar las primeras horas de la fase inflamatoria y una vez que se combata la infección, el proceso de cicatrización continúa normal. Lo mismo ocurre con los químicos. Ya les hemos dicho que en general el proceso de la cicatrización es un proceso que no se puede acortar en tiempos más allá del proceso fisiológico y que en general todas las cosas que uno trata de colocar sobre las heridas, llámense cicatrizantes, entre comillas, por ejemplo, esas sustancias que uno dice, bueno, voy a colocar un cicatrizante o un determinado fármaco sobre la herida, en general suelen ser sustancias que prolongan la fase inflamatoria de la cicatrización y entonces se produce lo que corrientemente llamamos retardar la cicatrización, lo que no quiere decir que esto se convierta en una cicatrización patológica. Cuando uno coloca químicos como antisépticos, en algún sentido todos los antisépticos tienen alguna actividad tóxica sobre la actividad celular y entonces podrían retardar el proceso de la cicatrización. Lo mismo ocurre con fármacos. El ejemplo más clásico es el uso de los corticoides. Es decir, si vamos a usar corticoides o no vamos a usar corticoides en el proceso de la reparación, porque los corticoides podrían retrasar la cicatrización y esto a veces puede no ser bueno, aunque el concepto de decir que voy a retrasar la cicatrización utilizando un fármaco no necesariamente tiene que ser un proceso anormal o que uno no pueda utilizar si a partir de determinado fármaco, por más que la cicatrización se extienda un poco en el tiempo, genere una cicatriz de mejor calidad. En algunos casos, la utilización de determinados fármacos, y vuelvo al ejemplo de los corticoides, podría ser utilizada para generar cicatrices menos exuberantes, como vamos a ver después cuando hablemos de granulación exuberante. La edad, el estado nutricional, son factores que pueden generar retardos en la cicatrización. Estados metabólicos, por ejemplo, pacientes que están pasando algún proceso de enfermedad. Bueno, todo esto puede llevar a un retardo en la cicatrización, pero el proceso de cicatrización se va a producir normalmente en todas sus fases y de una buena forma. Entonces esto es lo que llamamos cicatrización retardada. Una vez dicho esto, vamos a empezar con los procesos patológicos de las úlceras, de la cicatrización, y vamos a comenzar a hablar de las úlceras. ¿Qué es una úlcera? Vamos a hablar de la definición,
vamos a hablar de la clasificación, vamos a hablar de los signos clínicos y vamos a mencionar también el tratamiento. ¿Qué es una úlcera? Corrientemente definimos a una úlcera como una pérdida del revestimiento cutáneo mucoso, ¿sí? Es decir, la pérdida de la superficie cutánea o mucosa o epitelial del tejido que estemos considerando. Básicamente, una úlcera es un proceso en el cual la cicatrización está alterada con mayor destrucción de tejido. Acá tenemos que mencionar algunas cosas en cuanto al concepto de lo que es una úlcera. Para que exista una úlcera tiene que haber obviamente una causa y tiene que haber lo que llamamos un terreno biológico predisponente. Es decir, la presencia de una causa por sí sola no basta para producir una úlcera sin que el tejido sobre el que ese agente va a actuar presente algunas características que van a favorecer la instalación de una úlcera. Y esto está referido fundamentalmente a diferenciar una úlcera de una herida. La definición de una herida es una solución de continuidad en el revestimiento cutáneo mucoso. Ahora, ¿qué diferencia a una herida de una úlcera? Básicamente el proceso de la cicatrización. Es decir, cuando hablamos de una herida como solución de continuidad, estamos entendiendo que el proceso de la cicatrización es normal y se va a producir en los tiempos fisiológicos, ni menos ni más. Cuando hablamos de una úlcera, estamos hablando de una solución de continuidad que por alguna razón no tiende a cicatrizar. Es más, en algunos casos, la lesión tiende a profundizarse por la actividad de determinadas sustancias que pueden ser tisulares, bioquímicas, etc. Esto es lo que diferencia una úlcera de una herida. O sea, que no siempre que hablamos de una solución de continuidad necesariamente tenemos que tener una úlcera. Podría ser que una herida se convierta en una úlcera. Voy a poner un ejemplo muy práctico. Vamos a ver que en los diferentes tipos de úlceras, en las diferentes localizaciones de úlceras, la córnea es uno de los tejidos en donde solemos ver ulceraciones. Yo puedo tener una herida corneal que hasta, por ejemplo, podría ser por un arañazo de un gato y que podría comportarse exactamente como una herida y cicatrizar sin ningún tipo de problema. Ahora, en algunos casos, el arañazo del gato puede constituirse en sí misma como una enfermedad infecciosa, conocida con el nombre de enfermedad del arañazo del gato, en donde hay una bacteria que puede generar un proceso infeccioso que va a llevar a una úlcera y a la no reparación de esa herida. Entonces, la herida inicial se convierte en una úlcera a partir del proceso infeccioso. En muchos casos, el terreno biológico predisponente es la capacidad del tejido para evitar que esa herida se convierta en una úlcera. Entonces, es muy importante entender que esa pérdida de revestimiento cutáneo mucoso o solución de continuidad, si así la quieren llamar, va a depender de que haya una causa que haya generado una lesión, pero que las características del tejido favorezcan la instalación de esa lesión. Vamos a pasar a la clasificación. Ustedes en las guías de apuntes tienen una clasificación de úlceras que es realmente tediosa, larguísima, muy difícil de entender, que está tomada fundamentalmente de medicina humana
y en la cual se consideran una cantidad de términos que no son perfectamente aplicables a medicina veterinaria. Inclusive muchos términos que son básicamente de muy poca utilización médica. Entonces, traté de generar una clasificación mucho más sencilla que pueda ser de más utilidad clínica para que ustedes puedan tener en cuenta. Vamos entonces a clasificar a las úlceras por su origen, en primer lugar, y acá tenemos a las úlceras mecánicas, metabólicas, infectoparasitarias, neurogénicas, isquémicas, físico-químicas e inmunomediadas. ¿Qué son las úlceras mecánicas? Son aquellas úlceras que se producen cuando existe un agente traumático insidioso constante sobre la piel, por ejemplo. ¿Sí? Volviendo a las úlceras de córnea, una úlcera mecánica es la actividad que podría tener una enfermedad en la cual las pestañas están constantemente deslizándose sobre la córnea y generando una abrasión del tejido superficial, pero que se convierte en una úlcera en la medida que el mecanismo es constante y la causa no se elimina. Una úlcera metabólica las podemos relacionar, las más comunes, con la diabetes, con el síndrome urémico, por ejemplo. Son como los estados metabólicos que más característicamente pueden producir úlceras. Hay úlceras infectoparasitarias, después vamos a ver algunas específicamente en el caballo por abronemas. Hay úlceras infecciosas en los gatos por calicivirus. Las úlceras neurogénicas son aquellas en las cuales existe alguna alteración de dos tipos posibles en cuanto a la actividad neurológica. Por ejemplo, yo puedo tener una disminución de la sensibilidad, que esto podría generar que si yo no siento al tejido, el tejido pueda estar lesionándose sin que haya señales que a mí me indiquen que está habiendo una lesión porque no hay sensibilidad. Otro tipo de alteración neurológica que lleve a úlceras podrían ser la alteración del neurotrofismo, como ocurre en determinadas afecciones de la columna, en donde se pierde, por llamarlo así, la alimentación o la nutrición que llega a los tejidos a partir de las neuronas. Son dos formas a partir de las cuales podemos tener úlceras neurogénicas. Las úlceras isquémicas son las clásicas úlceras por decúbito. Son las úlceras más comunes en medicina humana, en las cuales por presión se produce un estado de isquemia en ese tejido que puede llevar a la producción de úlceras. Úlceras por la actividad de agentes físicos o químicos y úlceras inmunomediadas también podemos encontrar, en los cuales en algunas enfermedades inmunomediadas la lesión característica es una úlcera, como puede pasar por ejemplo en un pénfigo cutáneo. Esta es entonces la clasificación por su origen. Tenemos un segundo grupo, acá podemos ver algunos ejemplos. Esta es una úlcera por lamido, un claro ejemplo de una úlcera mecánica, es decir, el animal, por la razón que fuera, empieza a lamerse hasta que va produciendo la pérdida del revestimiento cutáneo en este caso. Acá tenemos úlceras por calicivirus en el gato, dentro de la boca. Acá tenemos alguna imagen que es un poquito más clara en ese sentido para ver estas pequeñas lesiones ulcerativas producidas por el calicivirus en los gatos, enfermedades que son bastante complejas porque hacen que el gato deje de comer, y esto es realmente un trastorno dentro del cuadro de la enfermedad infecciosa.
Acá tenemos úlceras por abronema, lo que les decía anteriormente de la lesión en el caballo. Esta es una úlcera, o mejor dicho, una lesión cutánea por toxicidad química. Es una dermolisis tóxica que se produjo después de una cirugía simplemente por la administración de una sustancia, dentro de las cuales pueden estar o los antibióticos o otras medicaciones que se han dado, y que luego de la cirugía generó un proceso de necrosis cutánea. En segundo lugar, tenemos las úlceras clasificadas por su localización. En este sentido tenemos 4 lugares característicos donde podemos encontrar úlceras. Las úlceras cutáneas, o sea, las úlceras en la piel, las úlceras gastrointestinales, las úlceras corneales y las úlceras podales, fundamentalmente en el bovino. Acá tenemos una úlcera cutánea. En este caso, una lesión inmunológica en donde se ha producido en este sector y en este sector úlceras cutáneas en una enfermedad inmunológica de la piel. Acá tenemos un video de una endoscopía para observar una úlcera gástrica en un perro. Vamos a ver en la medida que avanza el endoscopio lesiones como estas, que son úlceras gástricas. Acá hay otra lesión. Después tenemos las úlceras corneales, en este caso una úlcera corneal en un ojo de un equino. Una cosa importante de observar en esta lesión es que acá se ve como un tejido que parece que está chorreando. Bueno, esto es tejido colágeno en un estado de colagenolisis muy severa. Muchas de estas úlceras son producidas por agentes bacterianos con alta actividad colagenolítica. Y la observación, como vamos a ver dentro de un ratito, la observación del estado de estos bordes que dan una idea del grado de colagenolisis es muy importante para entender lo que está ocurriendo en esa lesión y la forma en que tienen que ser tratadas. Y acá tenemos una úlcera podal en un bovino, que es un tema que van a ver en otra de las clases cuando vean en su conjunto pie de bovino. Es probablemente la enfermedad más común del pie del bovino. Finalmente, la clasificación por sus características clínicas, que es un poco lo que yo mencionaba recién en cuanto a aprender a observar qué es lo que nos muestra la lesión y sacar conclusiones a partir de eso. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta la forma de la lesión, la extensión, la profundidad y los bordes. O sea, el análisis de estas características son muy importantes porque nos hablan de la gravedad de la lesión, del posible agente que lo esté causando y de la forma en que nos vamos a tener que manejar terapéuticamente. Por ejemplo, acá tenemos un gato en donde podemos observar aquí unas pequeñas líneas, estas líneas de color más rojo, que son úlceras corneales. Pero son úlceras corneales que tienen una forma muy característica, son lineales. Son las llamadas úlceras dendríticas producidas por herpes virus en la córnea del gato. Y acá están teñidas con rosa de Bengala, que es una tinción que usamos mucho en estos casos para la detección de estas úlceras. O sea, que la sola forma de esta úlcera a mí ya me está hablando de la etiología. Bueno, dejamos la clasificación atrás y vamos a hablar de los signos clínicos.
En primer lugar, tenemos signos clínicos generales, tenemos, puede existir signos clínicos generales cuando se trata de un proceso asociado a una enfermedad metabólica, a una enfermedad sistémica, a una enfermedad neurológica, y esos signos generales van a estar de acuerdo con la enfermedad de base que sea la productora de la úlcera. Puede existir dolor o prurito. Muchas veces es muy difícil diferenciar a partir de los signos que presenta el paciente si estamos en presencia de dolor o de prurito. En algunos casos lo podemos suponer, pero no hay una forma específica de poder determinar o diferenciar uno del otro. Lo que sí en general suele existir algún tipo de sensación de molestia expresada de alguna forma determinada de acuerdo a cuál sea el lugar en que se produjo la úlcera. Después tenemos la pérdida cutánea, que es lo que caracteriza a la observación de la úlcera. Cuando nosotros estamos imaginando a una úlcera, estamos imaginando a un tejido que ha perdido parte de sus características, que por decirlo de alguna forma está presentado o mostrado como una deformación en menos, es decir, que hay una pérdida de tejido. Hay una deformación en menos y puede haber secreciones de diferente tipo. En general suele haber secreciones acompañando a todos estos procesos. Entonces, básicamente, la pérdida cutánea y la deformación en menos, cuando la úlcera es visible y no tenemos que buscarla a través de algún medio complementario, esto es lo que nos caracteriza a la úlcera como un trastorno de la cicatrización en la cual se ha destruido tejido. Vamos a pasar al tratamiento. Primera cosa importante, eliminar la causa. Si no eliminamos la causa, el trastorno no cura. Vuelvo a aquella lesión inicial que puse como ejemplo de úlcera mecánica, en donde una alteración de pestañas, por ejemplo, que están constantemente raspando la superficie corneal, produce una úlcera. Pero si nosotros no eliminamos la alteración de las pestañas y ese mecanismo traumático continúa durante cada movimiento del párpado, la úlcera permanece. Y así con todo. Si es una úlcera metabólica, tenemos que compensar o estabilizar el estado metabólico del paciente, si es un síndrome urémico, si es un diabético, si es una causa neurológica. Tenemos que eliminar la causa, si no, el proceso ulcerativo no cura. En segundo lugar, restablecer las condiciones tisulares, o sea, aquel terreno biológico predisponente, transformarlo en un tejido de condiciones normales para que todo el proceso de la reparación en cuanto al perfil de citoquinas que se va a producir en la reparación sea el normal. Luego, favorecer el proceso de la cicatrización. Acá el tema no es tan claro porque podría confundirse un poco con el hecho de decir hay que estimular la cicatrización y nosotros varias veces les repetimos que la cicatrización tiene un tiempo biológico y que nosotros no podemos generar una cicatrización más rápida que la que se produce en el tiempo biológico. O sea, yo podría pensar que le puedo dar al organismo las mejores condiciones para que la cicatrización sea en el tiempo biológico. Pero no voy a generar un proceso de aceleramiento de la cicatrización. Esto no se da. El tiempo de cicatrización es el biológico y más rápido que eso no podemos conseguir. Entonces,
Todos los llamados cicatrizantes, que muchos están hechos en base a tener antibióticos, aminoácidos, vitaminas para generar mejores condiciones del tejido, no están tratando de acelerar el proceso de la cicatrización, sino generar un estado tisular que sea favorable para que el organismo pueda cicatrizar en el tiempo biológico. Y luego tratar los signos asociados que pueden tener que ver con la presencia del dolor o del prurito o las secreciones, todo lo que habíamos hablado recién. ¿Cómo vamos a restablecer las condiciones tisulares? Primero, modulando el proceso inflamatorio. ¿Sí? Recuerden lo que ya hablamos anteriormente. La fase inflamatoria es la fase más crítica y sobre esta fase es la fase sobre la que tenemos que actuar la mayoría de las veces. Hay factores en la producción de las úlceras, factores que afectan al tejido. Por ejemplo, la infección es uno de ellos, la inflamación puede generar el estímulo de metaloproteinasas de matriz que no sean las fisiológicas normales, que sean metaloproteinasas de matriz que se activan a partir del proceso inflamatorio, de la presencia de polimorfonucleares y que entonces van a destruir mayor cantidad de tejido que la cantidad de tejido que se está formando. Entonces nosotros tenemos que modular y controlar todos estos procesos para llegar a restablecer estas condiciones tisulares. Por dar un ejemplo, disminuir la inflamación con medicación, evitar o controlar la infección, incluso en algunos casos tenemos sustancias que son inhibidoras de las metaloproteinasas de matriz. De esta forma vamos a lograr condiciones tisulares más adecuadas. ¿Cómo favorecer el proceso de la cicatrización? Insisto que no lo vamos a acelerar, vamos a generar que el organismo tenga las mejores condiciones como para poder cicatrizar. En algunos casos la cirugía reconstructiva. Si luego de restablecidas estas condiciones tisulares estamos en condiciones de que la cicatrización se establezca, podemos llegar inclusive a convertir esa úlcera en una nueva herida y hasta muchas veces poder generar una cicatrización a partir de una sutura de esa herida, llámese por técnicas de plastias cutáneas. También podemos recurrir a la aplicación de injertos cutáneos que nos pueden ayudar al cierre de estas lesiones. Podemos usar membranas biológicas. Hay productos comerciales y hay productos biológicos que se pueden utilizar en estos casos. Productos comerciales hay muchísimos. Productos biológicos se han utilizado membranas como la membrana amniótica, con o sin conservantes, otras membranas biológicas como el pericardio, el peritoneo, la cápsula renal equina, que también pueden ser membranas que ayuden a la reconstrucción de los tejidos. Con referencia al plasma rico en plaquetas y a las células madre, hoy están incluidas estas sustancias dentro de lo que es la medicina regenerativa. Podríamos hablar un largo rato acerca de qué es la medicina regenerativa, si hasta el conocimiento de hoy realmente es medicina regenerativa o no. El PRP puede ayudar en algunos casos, realmente no sabemos exactamente cuál es el mecanismo por el cual el PRP puede ayudar a la reparación tisular. En las células madre
probablemente no habría que tener hoy el concepto de que a partir de la utilización de células madre podemos regenerar un órgano o un tejido entero, sino que lo que más probablemente podemos lograr es un estado o un ambiente tisular inmunológicamente aceptable para que la cicatrización pueda realizarse de una forma normal. El láser puede ser un mecanismo para generar buena vascularización a partir del calor, lo mismo que el ozono a partir de la mejor oxigenación de los tejidos. Todo esto puede ser utilizado de acuerdo a los gustos de cada profesional, de acuerdo al tipo de úlcera que estemos hablando, de acuerdo a las características, a la extensión de la úlcera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son las alternativas que hoy más comúnmente tenemos al alcance como para tratar las úlceras. Bueno, entonces, la úlcera es un trastorno en la cual hay una pérdida de tejido que nosotros tenemos que restablecer a partir de generar sobre ese tejido condiciones adecuadas para que el proceso de reparación vuelva a restablecerse y a funcionar normalmente. La otra condición que nos queda por ver es la condición opuesta, que es la granulación exuberante. La granulación exuberante es un trastorno de la cicatrización que se observa fundamentalmente en el equino y especialmente luego de heridas que comprometen la parte distal de los miembros, especialmente de tarso y de carpo hacia abajo. Se han hecho estudios comparando el proceso de la cicatrización que se observa en las heridas de los miembros con respecto a las heridas que se producen en otras partes del cuerpo, y se observó que la respuesta inflamatoria en las heridas de los miembros es mucho más débil y prolongada que en el resto del cuerpo. Por lo tanto, esto podría ser una causa predisponente a que se produzcan este tipo de lesiones que ahora vamos a describir con más detalle. Vamos a hablar de la etiopatogenia, vamos a hablar del diagnóstico, de la prevención y del tratamiento, empezando con la etiopatogenia. Les acabo de decir que se tiene estudiado que el proceso de la cicatrización a nivel de las heridas en los miembros genera una respuesta inflamatoria que es mucho más débil y más prolongada en el tiempo. Esto es un factor muy importante para entender la fisiopatogenia. ¿Por qué? Porque esa fase inflamatoria prolongada lleva a un proceso de inflamación crónica. Ahora, lo patológico también en esto es que en ese proceso de inflamación crónica se observa un aumento de mediadores profibróticos que terminan produciendo una contracción ineficiente y un proceso de fibroplasia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las fases de la inflamación? Que hicimos mención a cómo se establece el proceso de contracción en un equilibrio entre la actividad de los miofibroblastos con el proceso de crecimiento epitelial, que esto va generando la epitelización desde los márgenes de la lesión hacia el centro. En estos casos, la inflamación crónica con el aumento de mediadores químicos profibróticos produce una contracción que es ineficiente, es decir, hay miofibroblastos pero de baja actividad y entonces el proceso de epitelización no es eficiente frente al aumento del tejido fibroblástico. Esto es más o menos el concepto de lo que ocurre en la granulación exuberante.
Ahora bien, tenemos factores predisponentes y tenemos factores determinantes. Como factores predisponentes, ya les mencioné que la especie equina es un predisponente, no se ven granulaciones exuberantes de la misma forma que se ven en el equino en otras especies. Con respecto a la raza, está perfectamente determinado que las razas equinas grandes son mucho más predisponentes a las más pequeñas o a los ponis, que la localización, como ya dijimos recién, es preferentemente en las heridas que se producen del tarso y del carpo hacia abajo, por este fenómeno en relación al proceso inflamatorio diferencial que ocurre en estas zonas, y aparte porque en estas localizaciones existe muy poco tejido subcutáneo y existen grandes fuerzas que generan grandes tensiones a la hora de la cicatrización de las heridas. Es decir, que estas heridas tienden a abrirse más que a cerrarse, por decirlo de alguna forma, desde el punto de vista de las fuerzas que actúan sobre las mismas. Y la otra cosa importante es el manejo, porque cuando consideramos que tenemos una herida que puede ser predisponente a la formación de una granulación exuberante, tenemos que realizar un manejo muy preciso y determinado, con un control muy especial de estas lesiones, tratando de monitorizar constantemente lo que ocurre en el crecimiento del tejido. En cuanto a los factores predisponentes, la herida es fundamental. Si no hay herida, no hay obviamente granulación exuberante, porque no hay proceso de cicatrización. El diagnóstico es muy sencillo. A partir de una herida, nosotros vamos a ir observando cómo se comporta la formación del tejido de granulación en relación al nivel de la epitelización. Dicho de otra forma, si nosotros observamos los signos clínicos de la herida y vemos que el tejido de granulación permanece por debajo del nivel del epitelio o del nivel de la epitelización, el nivel de la piel, no hay granulación exuberante. Se empieza a producir la granulación exuberante cuando el tejido de granulación supera el nivel de la piel en el proceso de epitelización. Y también vamos a hablar del diagnóstico diferencial. Por ejemplo, acá tenemos una herida muy altamente predisponente en dorsal de una caña de un equino, con exposición del hueso y gran pérdida de tejido, en este caso cutáneo y muscular también. Entonces, estas heridas con gran pérdida de sustancia son las primeras heridas que tienen que alertar a que puede existir una alta predisposición a la formación de una granulación exuberante. Lo mismo en este caso, heridas con gran pérdida de sustancia. Sin embargo, acá estamos viendo ya un proceso de epitelización en el cual todavía el tejido de granulación no excede a estos bordes de la epitelización. Pero estas son heridas predisponentes a que la granulación exuberante se produzca. Acá tenemos otro caso con una herida amplia en dorsal de la caña, pero fíjense que en este caso el tejido de granulación ya prácticamente está al nivel de la piel. Entonces, acá ya tenemos que empezar a tomar previsiones acerca de cómo se va a comportar este tejido de granulación. Lo mismo en este caso. Fíjense que acá hay una línea rosada que está hablando del proceso de epitelización. Este proceso de epitelización todavía no tiene pelos, pero si todo va siendo normal, va a ir creciendo hacia el centro de la lesión a un tiempo lógico,
debido a la contracción de los miofibroblastos hasta cubrir todo este tejido de granulación. Pero podría darse la situación de que el tejido de granulación sobrepase el límite epitelial y entonces el epitelio no pueda contraerse, no pueda cerrarse, no pueda cubrir al tejido de granulación. Acá tenemos ya una granulación exuberante que se ha instalado, en donde claramente todo esto que es tejido de granulación sobrepasa de una forma muy importante a los bordes del epitelio. Entonces, por una cuestión casi mecánica, el epitelio no puede cubrir toda esta lesión y el tejido de granulación sigue produciéndose y la epitelización se frena. Estas son lesiones ya muy crónicas, prácticamente no las ven. Esto es un caballo que llegó a la facultad hace muchos años atrás. Fíjense en donde se observa esta línea de epitelización que queda ahí como frenada porque el tejido de granulación es tan grande que mecánicamente impide al epitelio ir recubriendo a todo este tejido, que dentro de la enfermedad obviamente sigue creciendo. Bueno, dicho esto, vamos a hacer el diagnóstico diferencial fundamentalmente con dos entidades que son el sarcoide y el queloide. El sarcoide es el tumor epitelial más común del caballo, es una neoplasia, y el queloide es un trastorno de la cicatriz. Hace muchos años atrás se mencionaban como sinónimos el queloide y la granulación exuberante en el equino, pero es importante mencionar que el queloide es un trastorno de la cicatriz. Una vez que se ha producido la cicatriz y que se ha producido toda la epitelización, un tiempo después la cicatriz comienza a crecer en forma exuberante. A diferencia de una granulación exuberante que es la que se ve en el equino, en donde nunca se termina de producir un proceso de epitelización porque el tejido de granulación lo impide. Acá tenemos un cuadro para diferenciar a la granulación exuberante del queloide y del sarcoide. Y vamos a tomar algunos aspectos, por ejemplo, la presencia de una herida. Es necesaria para la granulación exuberante y es necesaria para el queloide, pero no es necesario para un sarcoide. La localización. Fundamentalmente la granulación en los miembros del equino. Esto no es tan así, pero bueno, uno podría llegar a tener la duda de la diferenciación si esa lesión se produjera a nivel de los miembros. Tengan en cuenta que el queloide en medicina humana puede producirse en cualquier lugar. En cuanto al sarcoide, también puede producirse el sarcoide en cualquier lugar del equino. Es muy común en la cara, pero también puede producirse o verse en otros lugares. En cuanto a la presencia de epitelio, no hay epitelización en la granulación exuberante. Sí hay epitelización en el queloide y sí hay epitelización en el sarcoide. Los miofibroblastos. Hay miofibroblastos en la granulación exuberante, si bien no tienen una función normal. Ya hablamos de que la contracción es ineficiente, pero sí hay miofibroblastos. Histológicamente se ha detectado que en el queloide no hay miofibroblastos porque ya es un proceso en el cual la contracción no es necesaria. O sea, la cicatriz terminó de producirse y mucho tiempo después va a empezar a mostrarse la alteración de la cicatriz no asociada a la presencia de miofibroblastos. Tampoco hay miofibroblastos en el sarcoide. Y finalmente, la granulación exuberante es un trastorno de la cicatrización, el queloide es un trastorno de la cicatriz
y el sarcoide es un trastorno proliferativo. Vamos a hablar de la prevención, que es un punto muy importante en la granulación exuberante. Es fundamental el manejo inicial de la herida. Si nosotros estamos hablando de un equino que tiene una herida con gran pérdida de sustancia, de tarso o carpo hacia abajo, el manejo inicial de esta herida tiene que ser muy cuidado, porque a partir de ese momento nosotros vamos a poder prevenir o eventualmente dejar que se favorezca el crecimiento de tejido de granulación. Después vamos a ver cómo hacemos esta prevención. En lo posible, suturar las heridas en lugares de predisposición. A veces no se puede, a veces se puede recurriendo a técnicas plásticas. Evitar la infección. La infección puede ser un factor que lleve a la prolongación de la fase inflamatoria y favorecedor entonces de una granulación exuberante. La utilización de corticoides. Bueno, para algunos autores el corticoide podrá estar tal vez hasta contraindicado por el hecho de decir que puede retardar la cicatrización. Pero el corticoide tiene una acción en cuanto a disminuir la producción de tejido inflamatorio, frenar la fase inflamatoria y favorecer en todo caso que la fase inflamatoria se acorte para llegar a la sucesión de las siguientes fases del proceso cicatrizal. Vendajes compresivos. Esto se menciona hace muchos años, inclusive en las heridas de guerra se utilizaban los vendajes compresivos para evitar las granulaciones exuberantes, porque se cree que la actividad de la radiación UV podría ser estimulante por un lado, y por otro lado el hecho de comprimir al tejido favorece mecánicamente a que no sobrepase los límites del epitelio. Esto es lo que yo decía recién de los yesos y los vendajes. Por un lado, evitar la actividad de la radiación UV, y por otro lado, el caso del yeso, en algunos casos se puede llegar a indicar porque la inmovilización favorece en algún punto que no haya grandes fuerzas de tensión, pero también a veces se hace muy difícil el control de las heridas en la medida que está presente el yeso, y esto significaría tener que sacar el yeso frecuentemente, controlar la herida y volverlo a colocar. Evitar el ejercicio para no aumentar las fuerzas de tensión sobre la herida. Y finalmente, algo muy importante, que es la realización de controles frecuentes. No son heridas que nosotros podamos dejar de controlar. Tenemos que estar constantemente observando casi semanalmente qué es lo que ocurre con el crecimiento del tejido que está reparando la herida para poder determinar si se va a convertir o no en una granulación exuberante. Acá tenemos una herida que podría ser perfectamente predisponente a una granulación exuberante por su localización, por la gran pérdida de sustancia. Con una buena prevención, lo que nosotros queremos es que esta herida cicatrice de esta forma, es decir, que se produzca una contracción epitelial adecuada por encima del tejido de granulación y que el mismo no sobrepase los límites epiteliales. La prevención es lo que va a poder hacer que este tipo de heridas terminen con este resultado. También se pueden recurrir a determinados tipos de vendajes. En este caso es un vendaje de gelatina. Hay comercialmente muchos vendajes
que ayudan a la reparación, pero fundamentalmente el concepto de la mayoría en estos casos es generar un efecto mecánico para que la granulación no sobrepase el límite epitelial. Y vamos finalmente al tratamiento. El tratamiento es similar a la prevención, o sea, el tratamiento correcto de una herida en cuanto a que se pueda suturar, que no se infecte, tenerla bajo control continuo. Esto es fundamental a la hora de tratar la granulación exuberante. Ahora, si la granulación exuberante ya se está produciendo o estamos viendo que el tejido crece más allá de lo adecuado, se pueden utilizar algunas sustancias, por ejemplo, el ketanserin, nombre comercial Bulketan, que es un antiserotonínico y que va a producir entonces una vasodilatación que favorezca la oxigenación del tejido para una mejor reparación. Otra posibilidad es la utilización de aceites ozonizados. No está muy claro cuál es el efecto que puedan tener. Los desbridantes químicos, hay una sustancia que es el ácido metacresilsulfónico, cuyo nombre comercial es Lotagen, que es una sustancia ácida de un pH muy bajo, alrededor de 1, que obviamente genera como una especie de quemadura química sobre el tejido. Por eso se dice que es un desbridante químico. Se puede aplicar generando una destrucción de tejido, o en este caso del tejido de la granulación, para que sea de menor intensidad. El sulfato de cobre y el alumbre son tratamientos muy antiguos, se siguen usando. El sulfato de cobre es un queratolítico y el alumbre es un astringente. Mezclados en partes iguales, son polvos, mezclados en partes iguales se pueden colocar sobre la herida y realizar un vendaje compresivo sobre la misma para que el efecto queratolítico del sulfato de cobre y el efecto de astringente de la alumbre vayan generando una destrucción de tejido. El uso de los corticoides, como ya hablamos, también puede ser muy tenido en cuenta. Y finalmente la decisión quirúrgica cuando ya el tejido está claramente por fuera de los bordes del epitelio. Acá tenemos una herida que ha sido empezada a tratar inicialmente con azúcar. Se empieza a ver el borde de epitelización, pero la granulación está muy en el borde del límite o del nivel del epitelio. Acá tienen el resultado del tratamiento con el azúcar. Fíjense que la lesión se agranda porque parte del tejido necrótico se va perdiendo y empezamos a ver un tejido de granulación característico del tratamiento del azúcar. Hay buena epitelización, como se ve acá en los márgenes, pero el tejido de granulación, que es muy bueno en este caso, está ya sobrepasando los límites. Entonces, en este caso, se puede recurrir también a estos tratamientos que hablamos y en este caso se utilizó el ketanserin y el corticoide. Y con este tipo de pomada, fíjense cómo se nota que el tejido epitelial va creciendo y la lesión va reparando sin necesidad de que el tejido de granulación exceda los límites de la epitelización. En cuanto al tratamiento quirúrgico, es la decisión, es un tratamiento muy sangrante, se puede hacer con cauterios. Fíjense esta lesión que estamos viendo acá. En este caso,
En este caso se ha producido la decisión quirúrgica y fíjense el gran sangrado que se produce, muy abundante, que puede ser cohibido con pinzamientos, con torniquetes, inclusive con cauterio. A las 24 horas podemos encontrar a esta lesión luego de la decisión quirúrgica, como veíamos recién en la fotografía. Entonces, la granulación exuberante es el proceso en el cual el trastorno de la cicatrización lleva a un aumento del tejido de la granulación por encima de los límites de la epitelización. Estos son a grandes rasgos los trastornos de la cicatrización y tenemos que tener en cuenta entonces lo importante que es el conocimiento de las fases del proceso de cicatrización y de tener el suficiente control, sobre todo de la fase inflamatoria, para que no haya una modificación en el perfil de citoquinas que vayan hacia una destrucción de tejido o a una inflamación crónica que terminen con una excesiva proliferación de tejido. Terminaríamos entonces con esto el tema referido a los trastornos de la cicatrización. Cualquier cosa, esta es la imagen del aula virtual, saben cómo entrar, nos pueden contactar a través de los foros que realizamos en el aula virtual o contactar directamente con nosotros. Muchas gracias y buenas tardes.